entender las bases y ver si realmente es algo efectivo o es a lo mejor algo que va a ser inútil. Esto es como cuando uno va al supermercado, uno compra un montón de cuestiones, pero es típico, algunas cuestiones se van venciendo, si al final uno las pesca. Pero con hambre uno compra todo. Aquí también hay de todo para comprar, ¿ya? Entonces un mundo que se les va a abrir y ustedes van a conocer a futuro, espero que puedan conocerlo, muy interesante también. Y de muchos contactos, de muchas cosas que uno puede visitar. Siempre pongo un poco esta diapo también porque nosotros nos toca hacer un trabajo muy pesado, un trabajo de campo. Todos los trabajos son dignos, vamos a ver todo tipo de pacientes, pero nosotros tenemos que un trabajo más, quizás más, vamos a trabajar con las manos, no nos vamos a ensuciar tanto probablemente, pero también tenemos un trabajo bastante intelectual. Ustedes van a ser profesionales del área de la salud, ¿ya? Entonces también tenemos que tener claro eso. Hace mucho tiempo, esta revista ya es antigua, existía esa revista, de hecho ya no existe, pero hace mucho tiempo que se habla o que se hacen ciertos enfoques para la salud del adulto mayor, también desde el punto de vista odontológico, ¿ya? Si ustedes en la universidad o en alguna parte quieren hacer algún proyecto para adultos, para el adulto mayor, generalmente se van a abrir las puertas, porque las políticas también son justamente atender a este nuevo grupo de pacientes que cada vez se va haciendo más grande, este grupo etario. A veces pasa esto con las prótesis, ¿no es cierto? Que de hecho los pacientes dicen, a mí, chuta, he escuchado todas estas historias, pero justamente un paciente una vez me dijo, fuimos al mar y, qué sé yo, llegó una ola, me dio vuelta y se me cayó la prótesis y nunca más la vi. ¿Ya? Historia real, estas cosas pasan. Otro paciente una vez tenía las prótesis, típico que uno cuando se las saca, ¿no es cierto? A veces la gente las envuelve en una toalla nueva o en un pedacito de confort. La toma alguien, pum, al fuego. Y se la quemaron. Todo eso ha pasado, ¿ya? Entonces, claro, como son prótesis removibles, todo lo que es removible, el paciente debe retirarlo de boca, lavarlo, ¿no es cierto? Y volver a colocarse. Pero a veces los pacientes andan un rato sin la prótesis en la casa y pasan estos accidentes. Algunos libros que yo les recomiendo que están, no sé si están todos en la biblioteca, pero yo creo que sí los pueden bajar. Si no, Martina después habla conmigo, yo también tengo estos libros, así que se los puedo prestar, o si alguien los quiere revisar, que sí, no hay problema. ¿Ya? Pero este libro es súper bueno como para que lo tengan, o lo puedan bajar, porque están todos digitales también, y estos también de acá. Con esos 4 libros van a ser expertos en prótesis totales. ¿Ya? Pero se los recomiendo como complemento a lo que vamos a ir viendo en las clases, ¿ya? Por supuesto que se pueden quedar por las clases, pero generalmente yo creo que uno tiene que siempre tratar de ir un poquito más allá, o buscar o leer algo, y si tienen dudas lo vamos conversando. Las prótesis completas ya lo vimos un poco, ¿no es cierto?, que son para reemplazar a los dientes naturales y también todos los tejidos que están asociados que se han perdido. Hay ciertos factores físicos, ¿no es cierto?, que van a actuar para que las prótesis se puedan retener, se puedan afirmar en la boca. ¿Cuál es la más compleja? ¿La superior o la inferior? La inferior. La inferior. Siempre la inferior es un desafío más grande, ¿ya? ¿Por qué? Porque está la lengua y porque no tenemos un paladar, tenemos mucha menos superficie donde la prótesis se pueda anclar. Arriba como que las prótesis tienen un sello, ¿no es cierto?, y se retienen bastante bien. Abajo se puede lograr dependiendo de las condiciones del paciente, ¿ya? Hay algunas prótesis que no se firman tanto, pero si yo las adapté bien y el paciente muscularmente está adaptado, logra manejarlas bien igual. Otros pacientes están, entre comillas, condenados también a ocupar ciertos adhesivos, como por ejemplo el Corega, que seguramente ustedes lo han escuchado o lo conocen, ¿ya? Que son polvo, ¿no es cierto?, cremas adhesivas que se colocan entre la prótesis y la mucosa y que ayudan a mantenerla por un par de horas en posición. No es lo ideal, pero también son elementos que a veces tenemos que utilizar. Y lo otro que se hace mucho hoy en día, pero muchísimo, antiguamente era más caro, hoy en día se ocupa mucho, se colocan especialmente a nivel mandibular, porque siempre, como ustedes vieron en esa radiografía, siempre va a quedar el hueso basal. Y generalmente el hueso basal es suficiente para colocar por lo menos 2 implantes a nivel de canino y colocar algún tipo de brocha, algún elemento de retención donde estas prótesis se puedan afirmar. Y eso sí funciona bien. Hemos hecho de esas, pero muchísimas.
¿ya? Especialmente para los adultos mayores, y les cambia también, les ayuda mucho a tener una mejor calidad de vida. Y no es algo tan caro. Antiguamente había incluso prótesis de madera donde se le insertaban dientes. Esto ya eran cosas que realmente eran mucho más complejas de utilizar, o estas prótesis que también ocupaban algunos personajes famosos, ¿no es cierto?, que tenían hasta esta bisagra y que realmente se colocaban en boca como para poder aparentar tener dientes, pero la efectividad de esto yo creo que era bastante cuestionable, ¿ya? En cambio, una prótesis bien hecha sí sabemos que funciona bien. Ahí vemos nosotros un poco el desafío que tenemos, de dónde parte, ¿no es cierto?, un reborde normal y hasta dónde puede llegar el grado de reabsorción. Y si eso es muy marcado, obviamente que también mientras más reabsorbido esté el reborde, menos área de contacto vamos a tener entre la parte interna de la prótesis, ¿no es cierto?, y del reborde. Por lo tanto, la retención va a ser más mala, ¿ya? Puede tener menos soporte y menos retención. En general, nuestro mundo se hace viejo porque la población de los adultos mayores va aumentando, y también va aumentando la expectativa de vida. ¿Ya? Antiguamente la gente se moría, ustedes saben, cuando estaban las pandemias antiguas, no la pandemia que pasó hace un par de años, se morían a los 30, 40, que llegaba a los 50 años ya era harto, ¿ya? Hoy en día la expectativa de vida ya en Chile está cerca de los 80 años. Y en general todos los países, pero también tenemos, ¿no es cierto?, la tasa de natalidad es muy baja. Entonces la renovación de personas nuevas, de niños, es súper lenta, y los que son adultos se van haciendo cada vez mayores. Entonces la población del adulto mayor se hace más grande, ¿ya? Y el recambio es demasiado lento. Entonces también cada vez, antiguamente no había tantos viejitos, ahora hay muchos más. Entonces también es un tema que hay que ponerle ojo, porque esas personas van a vivir en promedio hasta los 80 años. Y eso requiere que también tienen que comer hasta los 80 años, ¿ya? Y hacerse prótesis o todo lo que sea necesario para poder funcionar. Ahí ustedes se fijan, ¿no es cierto?, los rangos poblacionales que generalmente se van midiendo del 0 al 14, 0 al 15, 15 hasta los 60 y mayores de 60, que es esta línea gris, ¿no es cierto?, que va en aumento. Y ya en un par de años, ¿no es cierto?, ya estamos casi en el cruce, ¿no es cierto?, donde la población de 0 a 14, ¿no es cierto?, va a ser menos que la población del adulto sobre 60 años. En general, Chile también tiene una población de un envejecimiento paulatino. Más del 60, los mayores de 60 son más o menos el 11% de la población total, eso también va a ir aumentando, y ya en el 2018 la esperanza de vida en promedio entre hombres y mujeres ya ha alcanzado los 80 años, ¿ya? Ahora como los 81 aproximadamente, dependiendo siempre si eran hombres, mujeres y dónde fue la medición hecha, pero más o menos estamos cercanos a los 80 años, lo que les comentaba. Y de los mayores de 65 años, hay un 33% que son desdentados totales, ¿no es cierto? Y el resto probablemente son desdentados parciales. Es muy raro ver pacientes a los 65 años que en general lleguen con una oclusión estable. Claro, pueden haber perdido un molar, si los dientes también después se van fracturando, pueden tener una fatiga, ¿no es cierto?, o perdieron pero que en general lleguen en buenas condiciones con dientes, cuesta verlo. Llegan con algunos dientes remanentes, pero también necesitan tratamientos protésicos, ya sea fijo o removible. Ahí está un poco lo que hablábamos también, ¿no es cierto? Miren, la proyección de Chile dentro de lo que es Latinoamérica también va liderando lo que es la esperanza de vida en el tiempo. ¿Qué pasa con las características epidemiológicas del adulto mayor en un nivel, por ejemplo, socioeconómico bajo? Bueno, 35-50% van a ser desdentados, aquí estamos hablando de mayores de 65 años, generalmente higiene insuficiente, caries,
alta prevalencia de enfermedad periodontal y visitas poco frecuentes al dentista. Y ese es el paciente que va a llegar acá si es que llega. Si es que van a atender a alguien de esta edad, de este grupo etario, generalmente llegan en estas condiciones. O sea, hay dientes que están periodontalmente afectados. Hay caries. ¿Ya? Aquí no son caries interproximales que uno está acostumbrado a resolver. Por supuesto que van a tener pacientes adultos con dientes también. Pero en el desdentado son caries radiculares, ¿ya? Caries cervicales, que a veces son de difícil acceso o de otro tipo de manejo. ¿Ya? No es lo mismo que hacer un compósito oclusal, que es súper fácil, un compósito OM o D también es fácil. Los cervicales a veces son bien complejos también, ¿ya? Especialmente cuando son radiculares, como hilo, hay que colocar hilo, a veces la encía es bien delgada. Entonces uno se enfrenta a otro tipo de desafío. También es importante tener claro, ¿no es cierto? Siempre se van a veces cambiando el orden, ¿no es cierto? O las causas de muerte del adulto mayor, dependiendo de dónde uno haga la consulta, pero generalmente entre neumonía, lo que son enfermedades cardiovasculares y el cáncer están siempre entre las principales causas de muerte en general, ¿ya? Pero obviamente que son las personas que más se van por cosas naturales se van a enfermar, son los adultos mayores. Por lo tanto, siempre van un poco liderando estas enfermedades. ¿Qué otras enfermedades sistémicas comunes vamos a encontrar y que las vamos a tener que hacer una buena anamnesis para poder detectarlas a los pacientes? Diabetes, ¿no es cierto? Hipertensión, enfermedades de colágeno, como artritis, lupus, también otras cosas, enfermedades neurológicas, anemias, un montón de otras cosas. Entonces hay que hacer una buena anamnesis para saber qué enfermedades tiene el paciente o la familia, porque hoy en día es súper común que todos estén tomando medicamentos. Yo creo que hasta ustedes están tomando algún medicamento, probablemente. Antes no era así, pues antes ya uno solo tomaba 1 o 2, ¿no es cierto?, pastillitas. Hoy día el adulto mayor, imagínense, a veces tiene 7, 8, 9, 10 medicamentos. Y todos esos medicamentos pueden tener alguna interacción entre ellos y muchos de esos medicamentos, si es que no es la mayoría, también producen una baja en el flujo salival. O sea, tiene un gran impacto en el tratamiento que nosotros vamos a hacer. Un paciente con lupus, ¿no es cierto?, o con alguna enfermedad endocrina, o con algún fármaco, o alguna otra deficiencia que no tenga suficiente saliva, es súper complejo atenderlo. ¿Ya? Ese paciente nada funciona bien. Hace caries a cada rato, las prótesis le duelen, las mucosas están secas, es súper complejo. Y es bastante frecuente. Otras patologías que tienen implicancia en nuestra acción clínica, en lo que vamos a hacer. Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares. No significa que todos los pacientes que tengan hipertensión arterial uno tenga que usar anestesia sin vasoconstrictor. No se trata de eso. Pero sí tengo que ver el ojo. Porque incluso hay pacientes sanos que les dicen a ustedes, no, a mí cuando me colocaron la otra vez anestesia como que se me aceleraba el corazón. Pues es un efecto a veces secundario. El paciente puede estar completamente sano. O a veces se pone muy nervioso o pasan otras cosas. Entonces, si el paciente les dice eso, la primera vez, claro, uno pone precauciones o puede utilizar efectivamente una anestesia sin vasoconstrictor. Cuando ya hay una enfermedad de por medio, dependiendo qué tipo de enfermedad, hay que tomar a veces otro tipo de precauciones, ¿ya? Entonces, todas estas enfermedades van a requerir que nosotros podamos hacer alguna profilaxis antibiótica, ¿no es cierto?, alguna interconsulta con el médico. A veces hay pacientes que incluso hay que darles algún tranquilizante. Los pacientes saben que se ponen muy nerviosos y se toman una pastillita, ¿no es cierto?, de algún tranquilizante antes de ir al dentista. Todo eso hay que tomarlo en consideración porque aquí lo van a ver como un poco más seguido. Bueno, entre todas estas enfermedades, ¿no es cierto?, también hay que tomarlo con humor porque no todo puede ser tan pésimo. Entonces, claro, ¿qué precauciones puedo tomar? Lo que hablaba: profilaxis antibiótica, restricción del uso vasoconstrictor, tratamientos dentales más cortos, analgesia o alguna sedación, suspensión de anticoagulantes. Esto es súper importante también, y esto lo tiene que venir autorizado por el médico, ya sea vía correo electrónico, ¿no es cierto?, o con alguna interconsulta por escrito. Es importante en caso de, por ejemplo, suspensión de algún anticoagulante. ¿Ya?
Porque hace poco pasó justamente que un dentista suspendió un anticoagulante y después a los días o a la semana el paciente se murió. ¿Ya? Y eso no está metido en un forro más grande, porque empieza toda la investigación, ¿no es cierto? ¿Qué culpa puede tener uno? Si puede haber tenido alguna culpabilidad o no. Entonces es un tema ya complejo. ¿Ya? Entonces es siempre bueno tomar ciertas precauciones. ¿Ya? Y tener una buena interconsulta del médico, ¿no es cierto? Ya, si es que hay dudas, ¿ya? Uno solicita autorización del médico. Y el médico va a decir sí, se puede, no se puede, pero que esté por escrito, le toman una copia y lo suben a los documentos clínicos del SMILE, entonces queda todo registrado y ustedes también, y todos tenemos también un respaldo de lo que se hizo. En general podemos decir que el paciente adulto mayor, ¿no es cierto?, es un paciente polimedicamentado porque toma muchos medicamentos, ¿ya? Que los tenemos que conocer y revisar. No tienen que sabérselos de memoria, pero por lo menos yo espero que cuando los vaya a revisar el paciente está tomando esto, que es para esto. Perfecto. ¿Tiene algún efecto secundario importante? Sí o no. ¿Ya? Eso es importante que ustedes lo tengan claro. Son pacientes que buscan compañía y buscan a veces también conversar con ustedes. ¿Ya? Ustedes saben que todos los que tienen abuelos también saben que generalmente los abuelos a veces, ¿no es cierto?, ya están a veces más aislados o a veces viven solos o no tan frecuentemente tienen una vida social tan activa. Entonces generalmente cuando van a comprar, ¿no es cierto?, son muy amables también porque ellos también buscan cierto grado de compañía y de conversación. Entonces también hay que darle tiempo para que el paciente llegue, uno pueda conversar, preguntarle por su familia, por sus nietos, por cómo está el campo, cómo están sus animales, lo que sea, pero tener también un momento como de acercarse un poco más, ¿ya?, al paciente. Requieren mayor dedicación y delicadeza durante la atención, ¿ya? Es súper importante, yo por lo menos lo ocupo siempre en mi consulta, para todos los pacientes siempre ocupamos mucho blister. Todos los pacientes que vienen, los asistentes le colocan blister en los labios, en las comisuras, y el paciente es como mucho más agradable atenderlo, ¿ya? Porque ya antiguamente, claro, de repente en el verano, el invierno tenía los labios secos, pero hoy en día es como común. Entonces la atención también se hace como más placentera para el paciente. En el paciente adulto mayor, las mucosas también y la piel se hace más delgada. Entonces es súper fácil que de repente el paciente abre y a veces de repente puede tener una herida, puede sangrar un poquitito. Entonces esas cosas ustedes también las pueden hacer. Fácilmente podemos ganar su confianza, informar los procedimientos a realizar, siempre decir es bueno contarle al paciente, hoy día vamos a hacer esto, ¿ya? Y más o menos nos deberíamos demorar, no sé, media hora, 45 minutos, una hora, ¿ya? Y sesiones clínicas, ¿no es cierto?, o a veces de poco estrés, donde el paciente tampoco no se ponga tan nervioso, por lo menos partir de a poco con el paciente hasta tener cierto grado de conocerse y saber hasta dónde podemos llegar, porque también a veces pasan ciertos problemas, ¿no es cierto? Quizás por mala comunicación también o porque el paciente no entendió bien. Entonces a veces también hay ciertos disgustos o ciertos altercados entre paciente y alumno, ¿no es cierto? Y eso ya produce como un quiebre, ¿ya? Y a veces uno, claro, no puede seguir por una tradición, a veces por una tontera, a veces quizás porque también el paciente puede ser complicado, ¿ya? Por supuesto que hay cierto grupo de personas que pueden venir con algún problema grave que no haya sido diagnosticado previamente. Que el paciente está dentro de un grupo de personas que, primero tiene que pasar por un médico, que hay que estabilizarlo, que hay que hacer otras cosas antes de venir al dentista. Entonces, no todo paciente que llegue obligadamente tengo que atenderlo, a veces no se puede, ¿ya? Anatomía normal, no olvidarse, ¿no es cierto?, qué es lo que es la anatomía normal, para que cuando lleguemos al paciente desdentado nos encontremos también con ciertas reparos o cosas anatómicas bucales que no podamos detectar. El filtrum, el tubérculo labial, ¿no es cierto?, el surco nasolabial, todo lo que son tejidos blandos también, ¿no es cierto?, el frenillo, lo que es mucosa, lo que es encía, lo que es la papila incisiva, encía marginal. Todo esto también, todos estos tejidos los vamos a reconocer en el paciente adulto mayor. Tenemos que recordarnos sí, que todo eso hay que verlo. Ahí hay un reborde desdentado y un frenillo labial anterior que está bastante marcado.
Si por ejemplo este frenillo nace desde aquí, chuta, estoy complicado, porque a veces nace como muy cerca del reborde. Entonces puede que el paciente requiera alguna cirugía, ¿no es cierto?, una frenectomía o alguna cirugía complementaria previa. Y eso también es parte del tratamiento protésico y que lo vamos a detectar, ¿no es cierto?, ya en las primeras sesiones. El reborde alveolar, ¿no es cierto?, que más o menos se puede ver así. Esto, cuando ustedes lo vean en un paciente de estas características, es un reborde todavía bastante aceptable, bastante, por decirlo, favorable, ¿ya? Porque todavía tenemos cierta altura y cierto ancho. Si bien se hace un poco más delgado, ¿no es cierto?, en esta zona, al lado izquierdo, pero todavía se puede considerar un reborde relativamente, dentro de todo, relativamente bueno. La almohadilla o la papila retromolar, que es esta zona que generalmente es un tejido más blando, ¿no es cierto?, en la zona donde finaliza, donde termina nuestro reborde alveolar y donde también va a terminar nuestro tratamiento protésico, que generalmente llega hasta justamente esta papila o la almohadilla retromolar. Un reborde, ¿no es cierto?, si tengo aquí está el reborde, ¿no es cierto?, la tuberosidad, y esto es lo que tenemos que ver en nuestro modelo. Lo mismo que vemos en boca, tenemos que observarlo en nuestro modelo. El surco anular, papila incisiva, ciertas características anatómicas que tengo que ir visualizando. Ahí está el rafe medio, que generalmente es tejido más fibroso con amarillo, y las fositas palatinas, que ustedes las ven al final, también es un área, una zona, si el paciente la tiene marcada, se ven bien las fositas, no siempre se observan. Acá están bien claras, generalmente la prótesis termina detrás de las fositas palatinas. Cuando ustedes la vean, ya es como una ayuda hasta aquí me tengo que extender después con la parte palatina del acrílico. Ahí en este modelo, que no es un modelo muy bueno, que tomó una vez alguno de los alumnos, pero se ven claritas las fositas palatinas, ¿se fijan? Pero el problema es que se hizo un recorte, el recorte también casi se echó el modelo ahí, entonces no, la verdad que hay que repetir en esas condiciones, ¿ya? El subcoagular, detrás donde termina el reborde maxilar, y la línea vitrátil, ¿no es cierto?, que generalmente no es una línea recta, que es un área, que es esta zona de acá, que es la transición entre paladar duro y paladar blando. Hasta ahí va a llegar el límite posterior protésico que vamos a definir, ¿ya? Que a veces puede tener una forma así un poquito curvada. Esas son distintas áreas anatómicas, distintos sectores que vamos a ir después dividiendo también el reborde cuando ya hagamos la parte del sellado periférico, cuando tomemos impresiones ya tenemos que tener bien definidas todas estas áreas. Ya en la mucosa palatina tenemos tres características, ¿no es cierto?, tres reparos anatómicos bien importantes: la papila incisiva, las rugosidades palatinas y las fositas palatinas. Generalmente todas estas estructuras las vamos a poder ver en un paciente desdentado, ¿ya? Especialmente la primera arruga palatina, la de más adelante, es la que es la más grande, la que más se ve, ¿ya? La papila incisiva también generalmente se ve, a veces se ve más, a veces se ve menos, a veces está más marcada, a veces menos, pero son todas características anatómicas que tenemos que ir definiendo y que tenemos que ver y anotar si es que observamos alguna anormalidad o si no las vemos, ¿ya? Entonces, en el fondo, así nos vamos dividiendo nuestro reborde maxilar con sus distintas características, ¿no es cierto?, en distintos sectores y reconociendo distintos reparos anatómicos, ¿ya? Para eso, obviamente, vamos a ocupar nuestro guante, ¿no es cierto?, nuestra mano, nuestro guante, y vamos a ir palpando también el reborde. Si todo esto al momento de palpar, ¿no es cierto?, se siente bien, no se siente nada que al paciente le moleste, si la mucosa también está sana, está con un color normal, ¿no es cierto?, con una resiliencia también normal, que no esté inflamado, que no tenga un reborde que se mueva, todas esas cosas tenemos que irlas viendo. Papila retromolar, ahí hay un pliegue del ligamento pterigomandibular, que es el ligamento que a veces termina o se nota un pliegue bastante grande intrabucal, no siempre, afortunadamente pocas veces se ve tan marcado, pero se puede ver esta parte del pliegue del ligamento, ¿ya?
Ahí está, ustedes se acuerdan del ligamento pterigomandibular con sus inserciones y claro, llega la parte mandibular hacia atrás, ¿no es cierto? Cuando el paciente abre, generalmente se alcanza a ver ese pliegue. Tejido graso, el músculo macétero, a veces los pacientes más gorditos, ¿no es cierto? Hay más tejido graso, tanto a nivel lingual, ¿no es cierto? El piso de boca se sube más, el músculo también invade como un poco el reborde. Entonces cuando uno a veces tiene que entrar a explorar, ¿no es cierto? Y a correr estos tejidos con los dedos, ¿no es cierto? Y con el espejo para poder visualizar las áreas que queremos ver, ¿ya? La meseta bucal es un área súper importante que es la zona molar del reborde mandibular hacia vestibular. Es una superficie que está cubierta por una mucosa, una fibra mucosa, ¿no es cierto? Y un tejido duro, un hueso muy duro, compacto, que es una zona donde se va a apoyar el flanco protésico a nivel posterior, que le va a dar una buena zona de soporte. Un frenillo, por ejemplo, el paciente todavía no está, pero un frenillo lingual desfavorable desde el punto de vista protésico. Las corúnculas sublinguales, a veces bien marcadas, o algún torus mandibular que pueda interferir. Ojo con eso también, puede ser un torus mandibular, un torus palatino, pero también hay que tomarlo en cuenta. El orificio parotidio también muchas veces lo podemos detectar. Ahí tenemos adelante, lo que queda de reborde, se fijan, a veces se pierde el reborde. Está tan bajo que se confunde con los tejidos. Ahí yo tengo los tubérculos genianos y cuando uno palpa siente como duro acá y después un poquito más blando y siente de nuevo duro. Entonces uno dice, pero ¿cómo está esto? ¿Por qué el reborde está tan bajo? Porque está completamente reabsorbido. ¿Ya? Y también definimos de esta forma, ¿no es cierto?, todo lo que son las áreas y los reparos anatómicos mandibulares que tenemos que conocer, tenemos que ver tanto en boca como en los modelos iniciales de estudio que vamos a tomar. Otra característica, ¿no es cierto?, que podemos ir marcando en nuestro modelo, o ya cuando tengamos ciertos modelos de estudio, generalmente los pacientes de totales uno toma un modelo de estudio. El modelo de estudio es como el modelo que se le toma a cualquier paciente. Obviamente con una cubeta para desdentados tomamos un modelo que quede lo mejor posible y que nos va a servir para completar la ficha y para analizar, ¿no es cierto?, las características de mi paciente. Como vamos a ir viendo, si tiene zona retentiva, si hay algún reparo anatómico donde tengo que hacer quizás una intervención. Para eso es ese modelo primario. Si tomamos una muy buena impresión de ese modelo primario, podría servir ese modelo, si es que también está bien hecho el vaciado, hasta como nuestro modelo anatómico. Es decir, después cuando ya tengo la ficha lista presentada y vamos al OK con lo que son la etapa de impresiones, si tomé una muy buena impresión y no tengo que hacer nada en el paciente, podría servir incluso ese modelo para ya fabricar en el fondo mi cubeta individual. ¿Ya? Pero para partir siempre vamos a tomar un modelo inicial que es un modelo de estudio inicial. Esto es súper importante también, ¿no es cierto? Debemos encontrar la mente del paciente antes de encontrar la boca. ¿Ya? Somos a veces muy dientistas y nos vamos directo a los dientes, ¿no es cierto? O a lo que nos interesa en el paciente y nos cuesta un poco entender al paciente como tal. ¿Y cómo hago eso? La primera vez, ¿no es cierto?, cuando yo veo a alguien y el paciente entra, uno ya se empieza a hacer una imagen de cómo saluda al paciente, de cómo me mira, si hay cierto feeling, ¿no es cierto?, si el paciente anda amargado o está con algún problema, entonces uno ya ve para dónde va la cosa. El paciente dice, no, viene de mala gana, entonces generalmente ya son casos que a veces son desfavorables. Tengo que entender primero, lograr entender la mente del paciente, entender si le puedo ayudar o no le puedo ayudar. ¿Ya? No irme al tiro a los dientes, el paciente a veces no quiere eso, primero quiere hablar, quiere contar también un poco de él. Y ahí también entramos a las clasificaciones de un poco lo que son las personalidades, porque nos vamos a enfrentar a distintos tipos, todos nosotros acá tenemos distintas personalidades, y algunas en el fondo son más favorables que otras, ¿ya? De acuerdo a ciertas características, ¿no es cierto?, nos van a clasificar como personalidades también, ¿no es cierto?, más estables o más inestables, ¿ya?
Y un paciente más inestable a veces puede estar de tal forma inestable que todavía no está apto para atenderlo. ¿Ya? En cambio, otros sí, probablemente sean pacientes mucho más favorables. Lo mismo pasa cuando ya han atendido pacientes. Hay bocas fáciles para trabajar, ¿o no? El paciente tiene poca saliva, abre, ¿no es cierto? Uno puede trabajar súper bien. Y hay bocas difíciles para trabajar. El paciente poco cooperador, mueve la lengua para cada rato, ¿no es cierto? No, todo es más difícil. Lo mismo pasa también con las personas. Hay pacientes mucho más fáciles de atender y hay pacientes que son más complicados, que sienten que tengo que atender este caballero, ¿no es cierto? Y que les chupa toda la energía. Termina así agotado. Porque así es de repente. El envejecimiento, ¿no es cierto?, es un proceso fisiológico que va a generar distintos tipos de cambios faciales y bucales. Los cambios faciales los fuimos ya analizando un poco, pero más o menos están descritos acá lo que va a ir ocurriendo con el tiempo. El paciente se va viendo más prognático, hay estrechamiento de los labios, el ángulo labio-dental se va perdiendo, aumento del surco nasolabial, cambios en la altura facial, adelgazamiento y pérdida de la elasticidad de la piel. ¿Podemos recuperar todos estos factores? No todos, pero sí podemos hacer que todo esto se vea como menos grave de lo que puede ser. ¿Ya? Por eso que el paciente a veces con prótesis se ve mucho más joven que cuando se saca los dientes. ¿Ya? Envejece inmediatamente. Entonces sí, obviamente podemos influir también en ciertos aspectos. Y todos estos cambios bucales que también uno más o menos los sabe, los ha visto también, pero cambian los dientes, ¿no es cierto? La absorción, las mucosas se atrofian, la articulación, como seguramente han escuchado decir, después de los 40 empiezan todos los achaques. Bueno, que todo va fallando. Todo también va fallando, la articulación. Pucha, yo también antes nunca, de repente me suena la articulación, antes no me sonaba. Entonces uno dice, oye, pero ¿por qué ahora me suena? Bueno, porque estoy más viejo. Entonces, las cosas también empiezan a fallar. Hay gente que tiene baja flujo salival, recesiones gingivales, hay ciertas cosas que son, entre comillas, normales. ¿Ya? Yo atiendo mucho adultos también, no veo tantas caries porque los adultos no tienen tantas caries. No hay problema las caries. El problema son las fracturas, ¿no es cierto? Se fracturó el diente, bueno, las tapaduras son muy grandes, hay que hacer corona, se quebró un diente, hay que colocar un implante, o muchos pacientes con abfracciones cervicales, con recesiones o con abfracciones cervicales que hay que restaurar. Entonces, claro, los dientes dicen, oye, pero ¿por qué tengo los dientes? ¿Por qué ahora antes no se me veía tan amarillo acá abajo? Bueno, porque lamentablemente después de los 25 también empiezan las recesiones. ¿Ya? Los pacientes más la dieta, más el cepillado, ¿no es cierto?, mal hecho o con un cepillo poco adecuado, y empiezan a fallar ciertas cosas o a aparecer ciertos problemas que, entre comillas, a veces son normales para la edad, pero que a veces pensamos que no, el paciente va a seguir siempre igual. No, hay ciertos cambios que son más notorios que en algunos que en otros, pero en general se producen varios cambios. El paciente, por ejemplo, adulto mayor, me ha pasado hasta con muchos papás de colegas, que vienen y dicen, uy, pero ese hijo dentista, pero súper mal cepillado los dientes. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno nunca aprendió a cepillarse los dientes, siempre se lo va a cepillar mal. O a veces con el tiempo uno disminuye la calidad del cepillado. ¿Pero por qué la disminuye? Porque a veces el paciente de 65 años ya tiene un problema en el hombro. Y la verdad que le cuesta, le duele. Entonces se cepilla menos, se cepilla más mal. Entonces ahí está la indicación. A lo mejor tengo que indicarle un cepillo eléctrico. ¿Ya? Y ver de qué forma nosotros podemos influir para que estos cambios bucales sean como lo más llevadero posible. Cuando nos vamos ya un poco a lo que es la ficha, vamos bien. Antecedentes dentales, ¿no es cierto? Motivo de consulta, siempre lo más importante. Porque a veces uno dice, no, yo tengo que hacer prótesis, que el doctor Figueroa me dijo que hacer 2 coronas en las prótesis y eso, con eso estaba listo. Chuta, pero ¿qué quiere el paciente? Tengo que preguntarle siempre por qué viene el paciente. A lo mejor el paciente sí tiene que hacer una prótesis, pero no la quiere. Entonces yo no lo puedo obligar a hacer algo que yo necesito para aprobar de curso, pero que el paciente no quiere. Ahí partimos mal al tiro. ¿Ya? Por último cambian de paciente,
pero no podemos obligar al paciente, siempre entender lo que quiere el paciente, cuál es su motivo, por qué viene. ¿Ya? Es como la primera pregunta que tengo que hacerle al paciente después de saludarlo, ¿no es cierto? Llevarlo al sillón, conversar. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Por qué viene? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué quiere hacer con su diente? Bueno, y ahí también uno va indagando, ¿no es cierto?, la causa de la pérdida dentaria. El paciente va a contar, me caí, tuve un accidente, tuve caries, el tiempo que lleva detentado, desde cuándo estaba ocupando prótesis, cuántas prótesis ha ocupado, cómo ha sido su experiencia. Todo eso es súper importante y les va a dar información muy relevante. Porque si el paciente le dice, no, sabe que yo tengo como 5 prótesis, las tengo todas guardadas en el elevador y ninguna me quedó buena. Chuta, quizás la secta que hagan ustedes tampoco no queda buena. Yo digo, a lo mejor el problema está mal indicado, el paciente a lo mejor necesita otra cosa. ¿Ya? Entonces con eso hay que indagar bien y preguntar y entrar en una conversación con el paciente. O por ejemplo, ¿qué le gusta en la prótesis actual? Pucha, que se me quebró, porque se me cayó, porque mi nieto me la botó, pero los dientes me gustaban, doctor, les van a decir. Si el paciente les dice que los dientes de la prótesis antigua o la que está ocupando le gustan, ustedes saben al tiro, ojo, ya, foto o modelo, ¿no es cierto? O después cuando llegan a la ordenación dentaria saben que tienen que elegir un molde de dientes parecido a lo que tiene el paciente. Porque el paciente con eso anda bien, está cómodo, ¿ya? Y tampoco, en general, a los pacientes no les gusta que vayan al dentista o le entreguen dientes nuevos y que todo el mundo lo mire como raro y ¿qué te hiciste? ¿Te hiciste algo muy raro? Eso ya no es bueno cuando llegan esos comentarios. Y ahí obviamente puedo, ¿no es cierto?, verificar también con las prótesis antiguas, dimensión vertical, relación céntrica, todo eso se puede ir verificando con las prótesis antiguas que el paciente trae. Porque no todos llegan en estado desdentados, pero llegan generalmente muchos con un tratamiento protésico deficiente, antiguo o que requiere algún cambio o una renovación. Satisfacción con las prótesis actuales, qué expectativas tienen, y preguntarme si yo como dentista, como alumno, como futuro odontólogo, puedo realmente satisfacer las demandas o los requerimientos que tiene el paciente. Si no puedo, se lo tengo que hacer saber. ¿Sabe que esto no lo podemos hacer? O nosotros en quinto año no podemos hacerle aquí los implantes que usted está buscando, de educación. ¿Ya? O sí lo podemos hacer, pero sus condiciones no son muy favorables. Entonces probablemente vamos a hacer esto y después lo vamos a derivar para que continúe el tratamiento con otra cosa. Por ejemplo, ¿ya? Esto, por ejemplo, también es importante, prótesis antiguas nos van a dar mucha información de lo que el paciente le gusta o de lo que no le gusta. ¿Ya? Hay muchos pacientes que traen, traen una foto también, ¿no es cierto? O a veces hay algunas impresiones, ¿no es cierto?, de dientes antiguos cuando el paciente se tiene que hacer extracciones por problemas periodontales, pero le gustan los dientes, son todos registros que nos sirven. Si el paciente dice, no, a mí me gustan estos dientes, me gusta esta prótesis, ya la paciente tiene los dientes un poco diastemados, voy a tratar de replicar esto lo mejor posible. ¿Ya? Porque ya es una información bastante valiosa que me está entregando. Pero generalmente el paciente llega así, con prótesis fracturadas, perforadas, los dientes desgastados, que ya están completamente lisos, entonces obviamente que eso requiere una renovación. Fíjense ese reborde mandibular, o sea, el mandibular está bastante desfavorable, pero si fijan el reborde maxilar, un reborde, ideal prácticamente. ¿Ya? Aquí lamentablemente tenía unos videos, pero no me van a correr. Pero esto es una paciente que venía así, ¿no es cierto? Uno conversando con el paciente ya se da cuenta que tiene un problema ahí, ¿no es cierto? Que esta prótesis fue reparada y que tiene ahí un central con otro color de acrílico, rosado, ¿no es cierto? Ya quedó una alteración como importante que no se ve bien ahí en esa zona. Entonces, siempre al tiro esto nos va a dar alguna información de lo que está mal o del estado protésico. Se fijan, prótesis que están contaminadas, que ya están probablemente contaminadas con cándida, ¿no es cierto? También con reparaciones. Esto sí requiere un cambio, no se puede reparar. Esta paciente, por ejemplo, hablaba y que había un pequeño video, pero no mostraba los dientes. Probablemente quedó muy mal elegido, el largo del rodete no fue
bien adecuado, porque la paciente hablaba y era como si no tuviera bien. ¿Ya? Y lo normal es que cuando el paciente hable, especial más en las mujeres que en los hombres, por lo menos muestre parte de los dientes. Puede ser borde, ¿no es cierto? Puede ser más, dependiendo también de la configuración del labio, pero tiene que mostrar algo de diente. Si no, tampoco no se va a ver tan bien. O también ha llegado esto ya es más que una prótesis, le llamamos un tumor acrílico, que aquí le colocaron así como lo que llegó, y obviamente mal terminado, mal pulido, se mancha más rápido, se tiñe, ¿no es cierto? Y obviamente que esto no tiene sentido utilizarlo así, porque hasta puede ser más el daño que el beneficio. ¿Ya? Una prótesis mal ajustada también puede generar mucho daño. El examen clínico, como les dije, o en general la anamnesis va a empezar con el paciente que llega, ¿no es cierto? Un saludo y una anamnesis donde uno va conociendo al paciente. ¿Ya? Todo lo que la edad, ¿no es cierto?, dónde vive, con quién vive, y el paciente generalmente también solo va diciendo, no, tengo algunos problemas acá, y después uno va entrando como más en el área que nos interesa. Y el examen va a incluir, ¿no es cierto?, observación, palpación, ocultación y quizás también alguna otra herramienta. Ver también cómo son los movimientos mandibulares, cómo es la expresión facial, cómo es la musculatura, si el paciente tiene algún dolor, ¿ya? O algún dolor articular, mucho parece que sí, me duele a veces cuando abro la boca, cuando estoy mucho rato con la boca abierta, a veces se me traba la mandíbula, cosas así. Tenemos que empezar obviamente a registrar desde el primer momento. Y si el paciente tiene alguna prótesis también, ¿no es cierto?, ver lo que habíamos visto, lo que habíamos mencionado anteriormente. Cuando el paciente llega, uno inmediatamente ve al paciente, ¿no es cierto?, y ve que hay algunos pacientes que se ven como, entre comillas, más favorables que otros, ¿ya? Y hay algunas expresiones, ¿no es cierto?, como esa señora al medio, que trae una mirada que inmediatamente nos hace pensar que no nos tiene buena o nos va a retar o cualquier cosa, ¿ya? Pero seguramente arrastra o alguna enfermedad o algún problema. Bueno, eso hay que indagar, hay que saber qué pasa ahí. En el examen clínico extraoral ya vamos viendo ciertas características también del paciente que nos van a interesar. Por ejemplo, el largo del labio superior. El largo del labio superior, que se mide desde la base de la nariz, ¿no es cierto?, hasta donde empieza la parte húmeda del labio, la parte roja, lo podemos clasificar en un labio mediano, ¿no es cierto?, corto y largo. Eso va a ser importante porque dependiendo de la característica o del tipo de labio que tenga el paciente, también va a mostrar más o menos los dientes. ¿Ya? Hay otras cosas que influyen, pero esto influye también bastante. ¿Cómo deberían ser idealmente los labios del paciente, ¿no es cierto?, elásticos, pasivos, de fácil movilidad, una cavidad bucal de fácil acceso? ¿Ya? Pacientes que tienen los labios como tensos, como que entre que no se relajan y que como tienen la piel más tensa, cuesta mucho más trabajar. En cambio hay pacientes que son el acceso hacia la cavidad bucal es mucho más fácil, ¿ya? Porque el paciente tiene características o sus labios son de mayor facilidad en ese sentido. ¿Cómo debería ser un reborde? Hay un modelo, ¿no es cierto? Puede ser un modelo de estudio inicial. Un reborde ideal es ancho, es alto, es no retentivo y de forma ovoidea o cuadrada. ¿Ya? Eso es lo ideal. Cuando ya no tenemos estas características, el caso se va complicando un poco, a veces más, a veces menos, pero esto, por ejemplo, es un reborde que es fácil, es ideal. O sea, si les llega a este paciente, no lo suelten, ¿ya? Porque es un caso bueno, favorable, más simple de trabajar, ¿ya? Es lo que menos llega en todo caso, pero hay. Formas del reborde. El reborde puede ser más fino, ¿no es cierto?, más redondeado, más cuadrado o más triangular. Los ovoideos y los cuadrados son los que nos ofrecen mejores características y a futuro mejor retención y más estabilidad protésica. Por ejemplo, aquí un reborde retentivo. Visto el modelo de lado, se fijan que
tiene una pequeña retención. Siempre las retenciones, si tengo un reborde que tiene zonas retentivas, zonas cóncavas, como acá, no son tan favorables, ¿ya? Porque la parte más ancha es la que manda y la prótesis es rígida, el acrílico es duro. Entonces el acrílico tiene que pasar por la parte más ancha para llegar ahí, o tengo que cambiar el eje para que pase por aquí y entre de una forma que no dañe o que no produzca heridas al paciente. Cuando son retenciones muy grandes o zonas retentivas muy importantes, a veces hay que hacer una pequeña intervención quirúrgica para hacer un alisado, limar ese hueso, ¿no es cierto?, y dejar una inserción un poco más favorable para el paciente. O este reborde, que es un reborde grueso pero irregular, con zonas probablemente con ciertas exostosis que uno de repente palpa aquí y el paciente se queja, le duele. Si le duele, puede haber un resto, puede que haya cicatrizado mal el tejido óseo ahí, y después de eso, obviamente, en contacto con el acrílico, generalmente es una zona de molestia. Entonces hay que ver si es que hay que aliviarla antes, si es que conviene aliviarla antes o no. ¿Ya? O este tipo de mucosa, ¿se fijan? Todo lo que está tomado ahí con la pinza es tejido móvil. Es una hiperplasia, ¿no es cierto?, de la mucosa que se mueve para todos lados. Pero claro, si saco esa mucosa, en algunos casos me quedo sin reborde. Pero sí a veces también tengo que hacer, o tengo que enviar esto, ¿no es cierto?, para hacer una acción quirúrgica y adelgazar un poco esa mucosa. Que se mueve para todos lados, porque también, desde el punto de vista protésico, claro, no es una zona que puedo cargar, no es protésicamente bueno una mucosa tan gruesa. ¿Ya? Condiciones normales, eso tiene 1 milímetro en la resiliencia, 1,5, no más que eso. O este tipo de mucosas, no sé, que cicatrizaron mal, que tienen como zonas retentivas ahí en el reborde, pero producto de la mucosa o de alguna prótesis antigua que quedó mal adaptada. Entonces forman ese tipo de lesiones o de complicaciones. O acá, ¿se fijan? Otro pliegue de tejido blando que quedó ahí, claro, que quedó seguramente una prótesis mal ajustada y quedó haciendo juego, ¿no es cierto? Y una herida, un estímulo de baja intensidad por harto tiempo produce este tipo de lesiones que también se les conoce como EPNES, ya que son estos tejido blando móvil que generalmente está con algún grado de hiperplasia y que hay que eliminar. También requiere una intervención previa a lo que nosotros vamos a hacer. O un paladar, ¿no es cierto?, de esta forma, así, rojo, totalmente enrojecido. Eso es equivalente a una estomatitis subprotésica. También vamos a tener una clase de estomatitis. También esto hay que tratarlo. Hay que tratarlo, hay que sanarlo, hay que cambiar la forma, hay que cepillar el paladar o aplicar algún producto, algún acondicionador de tejido, y eso también tiene que ir mejorando. ¿Ya? O esto. ¿Se fijan que el paciente tiene un paladar que es bastante plano, desde el punto de vista protésico es favorable? Pero lo que antiguamente hacían los laboratoristas a veces se ponen a hacer prótesis también, sin conocer mucho. Entonces toman una impresión al paciente, prueban los dientes, hacen así algo más o menos un y se la colocan. Claro, sale más barato y le colocan al medio, de repente a la prótesis le hacen como un sacado. Entonces ese sacado, al hacer un vacío, ¿no es cierto?, contra el reborde, claro, se asienta la prótesis y con el tiempo se llena ese vacío con una mucosa que se hiperplasia y que va llenando eso y que le va a dar como más retención, pero al mismo tiempo produce esa lesión. Entonces, tampoco, obviamente, no es lo adecuado y lo que andamos buscando. Esta es la prótesis. ¿Se fijan? Le hacen como ese sacado para que justamente la mucosa sufra ahí ese crecimiento y se afirme mejor. ¿Sí? Funciona, se afirma mejor. Pero al mismo tiempo estoy produciendo una lesión que puede progresar a otro tipo de lesión o algo más grave. Entonces, no es tampoco, no está bien eso. Un reborde, ¿no es cierto? Ustedes se fijan, bastante regular, sin mayores zonas retentivas, se notan bien claritos los frenillos, la mucosa está sana, que son condiciones más o menos buenas del paciente. En 5 minutos más terminamos. Por si alguien se está quedando. Reborde mandibular, ahí tiene un reborde mandibular delgado, es un reborde ya fino, tiene todavía cierta altura, pero es un reborde más fino. El paciente pregunta, ¿cómo me va a quedar la prótesis de abajo? ¿Me va a quedar firme? ¿Voy a poder comer? Esto no es un caso favorable,
¿ya? Más encima tiene un frenillo lingual que también tiene una inserción más o menos alta. Entonces uno tiene que ser claro, sabe que esto, en estas condiciones podemos dejar una prótesis funcionando, que quede bien, pero no vamos a tener tanta retención. No vamos a tener tanta retención. Pero sí hay soluciones. Uno primero parte con una prótesis total bien terminada y ve cómo el paciente también responde y cómo se acostumbra neuromuscularmente a manejarla. A veces el paciente anda bien y no es necesario dar el paso siguiente. Otras veces hay que derivar o hay que pensar en colocar, por ejemplo, dos implantes. ¿Ya? Pero hay que ser franco con el paciente desde un inicio. Un reborde maxilar medianamente ancho, se fijan que a veces los rebordes son totalmente asimétricos. Miren el lado derecho, que es como más ancho, más favorable, con la tuberosidad también un poco más marcada. Al lado izquierdo ya está más perdida. Ya prácticamente tuberosidad como tal no tengo. ¿Ya? Mucosa alveolar, ¿cómo debe ser la mucosa alveolar? Sana, ¿no es cierto? Sin inflamación, uniforme, una resiliencia normal de más o menos 1 milímetro. Significa que si yo la comprimo, ¿no es cierto? Más o menos es lo que 1 milímetro es lo que se va a movilizar, por lo que voy a poder producir esa distorsión. Exámenes complementarios, radiografías, fotografías, un escáner, un COMBIN, que es bastante frecuente, algún modelo de estudio y a veces exámenes de laboratorio, ¿ya? Hemograma, un perfil lipídico, glicemia, son como las cosas que pedimos frecuentemente en algún paciente que haya que hacer alguna intervención o que no se ha hecho exámenes en un montón de tiempo, que no esté controlado, a veces les van a pedir esos exámenes. ¿Llegamos hasta acá? ¿Te parece? ¿Sí? Cuando les toque la próxima clase conmigo, terminamos esto rápido y partimos al tiro para abajo. En el caso que, por ejemplo, nosotros hagamos una prótesis en un paciente, hacemos la prótesis total, hicimos todo lo que pudimos para que se ajuste y todo, pero aún así el paciente a lo mejor puede que requiera que sea con implantología. Ahí a nosotros nos va a afectar en el término como por ejemplo el puntaje. Nosotros cumplimos con hacer la prótesis. No, lo que ustedes tienen que preocuparse de hacer lo que a ustedes les corresponde por nivel, eso hacerlo bien, eso terminarlo bien. Si el paciente requiere otra cosa más, para eso le puede estar la especialidad, las cosas que lo pueden derivar. Lo importante sí es tenerlo claro en un comienzo, ¿ya? Y ser franco también con el paciente de acuerdo a las condiciones que trae. Sabe que posiblemente después los vamos a derivar o idealmente podemos terminar quizás con los implantes que puede ser la continuación de su tratamiento, pero ahí ustedes se definen completamente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Detrás de la cocina familiar, sí, un poquito detrás, 2-3 milímetros detrás. Ahí hay que ver hasta dónde el paciente también tenga la línea entre el paladar duro y el paladar blando. Hay pacientes que, por ejemplo, les dan arcada fácilmente cuando llega la prótesis muy atrás y hay que irla ajustando o recortando a veces un poquito para que el paciente pueda funcionar bien. ¿Ya? Entonces también, pero generalmente incluye las cositas falanges. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Los procedimientos de la frenectomía, por eso lo hacemos aquí mismo, lo hacen aquí. Se deriva, lo hacen acá, lo hacen en cirugía o a veces el doctor Elgueta a veces ha hecho algunas cosas en clínica también, que es el volante de periodoncia que tenemos en diurno. Quizás no sé si el doctor Marín en vespertino también. ¿Sí? ¿También puede ser? Sí, o si no lo diramos afuera a cirugía. ¿Ya? Consejo, vayan de a poco, porque claro, uno va teniendo clases de a poco, nosotros hicimos distintos tipos de clases, pero hay tiempo para todo, ¿ya? Pero sí traten de como ir repasando ciertas cosas, ¿ya? O ir leyendo, no digan, no, total la prueba en 2 meses más, porque van a hacer tanta información, se les va a olvidar la mitad y van a tener un enredo más o menos grande, ¿ya? Entonces hay que ir como estudiando, repasando, como ir aclarando al tiro las dudas, ¿ya? Y eso no significa estar todo el día estudiando, significa sentarse 1 hora, no más 1 hora y media, después el tiempo va a cargar igual, para tomar sobre la escuela, así que hay tiempo para aprender, ¿ya? El viernes tienen una clase con el doctor, o sea, nos vamos a ver en clínica y después hay una clase con el doctor Vera, que es de tratamientos preprotésicos,
¿Ya? Y después creo que no hay clase hasta de totales hasta el 14 de abril, donde el doctor Díaz les va a hacer una clase de anatomía. Y después ya sigue conmigo. ¿Ya? Pero igual entre medio nos vamos a ver,